exclusivamente por Internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net. Hemos visto pues cómo el ser rebeldes ante Dios, el egoísmo, el orgullo, la envidia, son pecados, y de manera general el pecado genera agotamiento, y estas actitudes pues obviamente van a crear perturbación y agotamiento en nosotros. Sin embargo, es posible que alguno de nosotros diga: sí, sé que soy pecador, he buscado el perdón de Dios, y de todas formas trato de no descuidar mi comunión con Él, intento servir a la iglesia. Y a pesar de todo esto, a pesar de lo que hago, igual me siento agotado. También me siento desanimado, intento muchas cosas, me esfuerzo y no me va bien. ¿Qué mensaje hay para mí? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy cansado? Mire, es posible que este sea el caso de muchos de nosotros. Y hay que recordar algo. Ya en Génesis 3:19, después que Adán y Eva pecaran, el Señor le dice a Adán: mira, Adán, lo siento, pero después de tu pecado las cosas van a cambiar mucho en esta tierra. Y entre esos cambios está el agotamiento. De aquí en adelante trabajarás, pero será agotador, pues con el sudor de tu frente comerás. Es decir, si hay algo que es inevitable dentro del pecado, es el cansancio. ¿Quién no se ha sentido agobiado? A veces, no tanto por el trabajo en sí, aunque con frecuencia también puede ocurrir. Llegamos a casa totalmente agotados, ya no hay fuerzas, ya no hay ideas, suele ser. Pero estamos agotados, dice, por la carga y la fatiga pesada que conlleva la vida misma. ¿Quién no se siente así? ¿Quién no se siente totalmente desanimado, cansado? Pues a todos nosotros, a todos los cansados, hay un mensaje muy especial. Hay un llamado de parte de Cristo, pues Él nos dice estas 3 invitaciones, por así decirlo. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, cargados. Luego agrega: mi yugo es fácil y ligera mi carga, llévala. Y por último, pues tienen que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos con la primera invitación: venid a mí. Y vamos a ir viendo ese contexto, porque cuando Cristo habla, los versículos anteriores, es decir, en Mateo 11, del 20 al 24, el Señor Jesús menciona algunas ciudades y a estas ciudades las compara con Sodoma y Gomorra. Y aquí debemos de entender lo siguiente: las personas que vivían en estas ciudades, ya sea en las que está hablando en su momento o las de Sodoma y Gomorra, eran pues ciudadanos que buscaban vivir de la mejor manera. Y esto es algo lógico. Aún en nuestros días buscamos vivir de la mejor manera en el lugar donde estamos. El problema radica que muchas veces intentamos una mejor vida, pero nos dejamos guiar por conceptos e ideales humanos. Nos dejamos llevar por la filosofía del hombre y entramos en una rebelión contra Dios. Y Cristo aquí pone las cosas claras: o estás conmigo o estás en mi contra. Es decir, yo no necesito desafiar abiertamente a Dios, pero basta que yo siga mis pensamientos, basta que yo siga lo que otros dicen sobre lo que Dios dice. Entonces pues ya estoy en rebelión contra Dios. Y si yo estoy viviendo de esta forma, voy a vivir mal, así de simple. Y Gálatas 5:1 dice: estamos bajo el yugo de la esclavitud y vivimos mal.
Y al vivir mal estamos cargados y cansados. Eso es lo que pasaba en estas ciudades. Las personas vivían a su manera, hacían las cosas como querían, pero estaban viviendo mal, no se sentían bien, se sentían agotados, cansados. Por eso es que Cristo en el versículo 28 hace esa invitación. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de cualquier detalle, y no encuentras alivio, ven a mí, que yo os haré descansar. Ahora, en esta invitación, no solo es vengan a mí y se acabó. Hay detalles que Cristo agrega, que son las 3 invitaciones que hemos visto. Cuando Cristo está especificando esto, les dice, vengan a mí, porque yo conozco al Padre, y yo revelo al Padre, porque después de todo soy Dios, pero mi divinidad está oculta. Y como aquí yo estoy revelando la voluntad del Padre, como aquí yo estoy revelando lo que el Padre desea, yo tengo pues la capacidad de darles un verdadero descanso. Yo tengo el poder, la autoridad de darles ese real descanso que ustedes están buscando. Pero para ello tenemos que aceptar el negocio que Dios nos propone. Es decir, si queremos descansar en Cristo, hay un trato que Él propone. Y posiblemente esta es la pregunta que muchos nos hemos hecho. Venid a mí, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a Cristo? ¿Cómo encuentro ese descanso? Yo lo busco, yo oro, estoy en la iglesia, pero a pesar de eso no encuentro el descanso. Pues toma atención a este trato. Porque Cristo dice, entrégame tu carga. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Dame tu carga, dame lo que tú estás cargando, dame lo que tú estás llevando. Es decir, cuéntale a Dios, preséntale tu problema. Señor, intenté esto, estoy haciendo esto. Señor, años que vivo así, estoy agotado, estoy cansado, vivo mal, no me siento contento. Cuéntale, preséntale tus problemas. Pero una vez que tú le presentas, una vez que tú le das a Dios tu carga, Él te dice, ahora que tú has dejado mi carga, ¿quieres descansar? Sí, pues tienes que llevar mi yugo. Pero ¿cómo, maestro? Tú me dices que te deje mi carga y ahora me dices que me vas a poner tu yugo. Así es. Tienes que llevar mi yugo. Si realmente quieres descansar, tienes que llevar mi yugo. Ese es el trato, ese es el negocio que Dios nos propone. Ven, dame tu carga y yo te doy mi yugo si tú quieres descansar. Pero no se supone, Señor, que me vas a quitar la carga, el cansancio. Eso estoy haciendo. Entonces, ¿qué significa? Pues que tengo que llevar tu yugo. Eso es lo que vamos a explicar en los siguientes objetivos, ¿ok? Pero esa es la invitación y el trato que Dios te ofrece. Ven a mí, dame tu carga y te voy a dar alivio con mi yugo. Vamos a ver de qué trata esto. Mi yugo es fácil, así titula este segundo objetivo, una respuesta a la pregunta que dejamos. Este es un yugo, creo que todos conocemos, un instrumento que es pesado, va sobre 2 bueyes. Y Cristo dice esto precisamente en Mateo 11, 29 y 30. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Por qué es fácil este yugo? ¿O a qué se refiere Cristo? Vamos a ver la primera razón del por qué este yugo es fácil. Y tiene que ver con la palabra fácil, precisamente, mi yugo es fácil. Esta palabra, fácil, viene del griego krestos. Y este término griego también puede ser traducido como ajustado. Es decir, mi yugo es ajustado. O mejor dicho, mi yugo es exacto. Y es que en este caso se está hablando de un yugo que se hacía a la medida del buey. Y es posible que Cristo, decía la lección, haya construido yugos, pues era carpintero. Y lo hacía con mucho cuidado, con tal de que no sufra el buey, no se lesione, no se lastime, no le cause heridas. ¿Qué quiere decir esto? Que el yugo que Cristo te quiere dar es el yugo que está hecho a tu medida, a mi medida.
es lo que tú y yo necesitamos. Él no nos quiere dar un yugo que no sea el ideal. Él no nos quiere dar un yugo que no sea el correcto, el exacto para nosotros. Esto hace que este yugo sea fácil, porque Dios sabe lo que tú realmente necesitas. Ahora, una vez que Cristo quiere darte ese yugo, vamos a ver lo que significa llevar ese yugo. ¿Qué significa todo esto? Ya, Cristo quiere darme un yugo, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Qué significa en lo real? Pues vamos a ver, y esta es la segunda razón por la cual ese yugo es fácil, porque radica en la naturaleza del yugo. De acuerdo a lo que dice Mateo 26:39, entendemos que llevar el yugo de Cristo significa aceptar la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba orando en el monte Getsemaní, le dice al Padre: no se haga lo que yo quiero, sino sea hecha tu voluntad. A veces nosotros insistimos con nuestras oraciones en algo, cuando de repente Dios dice: no, eso no es lo mejor que yo tengo para ti. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que someternos a su voluntad. ¿Y cómo yo puedo ir conociendo la voluntad de Dios para mi vida? Pues tomando conciencia que también este yugo involucra el amor de Dios y tiene que ver con su ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí se desglosa toda la ley. Pero ese amor se vivencia en el servicio al prójimo. Cuando decimos que el yugo de Cristo está basado en el amor, pues tiene que ver con servir a Dios, y como resultado de ese servir a Dios, yo sirvo a mi prójimo. Y para eso Dios nos ha dado habilidades. Es decir, ¿en qué consiste aceptar la voluntad de Dios? Primero que nada, en confiar en Él, en buscar a Dios, relacionarme con Él, por supuesto, pero también tiene que ver con servir al prójimo. Y aquí te das cuenta que ya va tomando sentido todo esto, porque a veces nosotros perseguimos objetivos, perseguimos planes, pero que están lejos del ideal de Dios, que es servir a su pueblo, que es servir a este mundo, que es servirle a Él. Y solo pensamos en sueños nuestros que no encierran el servicio. Y obviamente todo servicio agota, cansa. Por eso Cristo dice: esto es ligero. ¿Por qué razón? Porque el yugo no se lleva, o no lo lleva solo uno. El yugo se lleva entre dos. En otras palabras, no estarás solo. Este yugo será llevado entre tú y Cristo, entre Cristo y yo. Si nosotros le decimos: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Si nosotros le decimos a Cristo: está bien, Señor, quiero llevar tu yugo. Voy a servir, quiero servir, pero no me gusta, no me siento cómodo. Pero ayúdame, Señor. Recuerda que Cristo va a llevar ese yugo contigo. Recuerda que Cristo va a llevar ese yugo a la par que tú caminas. Y precisamente esto también hace ligero, y tiene que ver con el caso de Moisés. En Éxodo 18 encontramos esta historia, cuando Jetro visita a Moisés y lo encuentra saturado de trabajo. Todo el día trabajando Moisés, todo el día sirviendo al pueblo, y Jetro se queda asombrado de lo que está haciendo Moisés. Y en esa visita, Jetro busca la manera de aliviar la carga que estaba llevando Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Queridos amigos, el ideal del pueblo de Dios es compartir la carga entre nosotros. Cuando el Señor dice: mi yugo es fácil, la carga es ligera, quiere decir que Él nos ayudará a llevar ese yugo. En segundo lugar, que estamos para eso la iglesia, para preocuparnos los unos por los otros, así como Jetro se preocupó por Moisés y le dijo: mira, no trabajes así, haz esto
Trabaja de esta manera, distribuye la carga, que otros te ayuden a llevar la responsabilidad. Nosotros también tenemos que hacer eso. Para esto está la iglesia, para que compartamos con ellos nuestras preocupaciones, sueños, anhelos. Para eso está. Pero ojo, no solo tenemos que esperar ser ayudados, tenemos que estar dispuestos a ayudar, así como Jetro a Moisés, ver las necesidades que tienen los demás. Querido amigo, el yugo de Cristo es fácil cuando nosotros dejamos de pensar en nuestras propias necesidades y comenzamos a ver las necesidades de los demás. Y Gálatas 6:2 dice que ese ayudar involucra el restaurar a otros del pecado. Porque a veces estamos tan agotados, por más que estamos en la iglesia, buscamos a Cristo, estamos en todo ello, porque nos hemos olvidado lo esencial que es servir. Porque nos hemos olvidado lo esencial que es mirar las necesidades ajenas. Y solo estamos concentrados en nuestros propios asuntos. Tienes que dejarte llevar y tienes que dejar que Cristo coloque el yugo del servicio, del amor, sobre tus hombros. Para que esto sea posible hay una última invitación y es lo que vamos a ver en nuestro último objetivo. Esta última parte dice: aprended de mí. Aprendamos de Cristo y Él tiene toda la autoridad de decirnos esto. Cristo dice aquí dos cosas muy importantes. Aprended de mí, Mateo 11:29, que soy manso. Es decir, aprendan de mí que solo busco el bienestar de los demás. ¿Te das cuenta por qué es importante llevar ese yugo del servicio? ¿Por qué es importante pensar, ser empáticos, estar viendo atento a las necesidades ajenas? Eso es lo que Cristo hacía, eso es lo que Él hizo en todo momento, buscar el bienestar de los demás. Porque a veces no encontramos ese alivio, vuelvo a repetir, porque únicamente estamos concentrados en nosotros y hemos olvidado que alrededor nuestro existe una gran cantidad de personas en una peor condición. Por eso Cristo nos dice: aprendan de mí, soy manso. Ahora, esta mansedumbre, querido amigo, esta mansedumbre no es originario de nuestro corazón, porque nuestro corazón es egoísta, es envidioso. Esta mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Y para esto viene la otra parte: soy humilde. Aprende de mí que soy humilde de corazón. Y con esta humildad tenemos que entender lo siguiente: que Cristo no confiaba en sí mismo, Cristo no dependía de sí mismo. Si hay algo que Cristo nos dejó muy claro a nosotros a través de sus enseñanzas, es que Él dependía totalmente del Padre. Y eso nosotros tenemos que hacer, depender totalmente de nuestro Dios. Si no, yo no voy a poder ser manso. Si no, no voy a poder ser esa persona afable, esa persona que se preocupa por otros. Siempre estaré pensando en mí, en mí, en mí, al punto de victimizarme, culpar a los demás. No me siento bien, porque solo pienso en mí. Pero si yo dependo de Cristo, si yo dependo del poder de Dios, entonces el Espíritu Santo sí hará que mi vida produzca el fruto de la mansedumbre. Por eso te hago esta pregunta: ¿qué solía hacer Cristo cada mañana? ¿Qué solía hacer Cristo todos los días en las mañanas? No era estar conversando con su Padre. Él era Dios hecho hombre, pero a pesar de eso pasaba horas y horas conversando con su Padre. Conocía las Escrituras muy bien, empleaba las Escrituras. Así Cristo logró esa mansedumbre. Por eso te invito a que reflexiones en esto. Solo así, Cristo, al ser confrontado, criticado o atacado, no pensaba en la ofensa, pensaba en la necesidad de esa persona. Posiblemente Cristo, cuando alguien lo atacaba o se burlaba de él, en su corazón o lo decía: pobrecito este hombre, no es feliz. Por eso
desborda tanta infelicidad, tanta crítica, tanto veneno. Déjame ayudarte. Y nosotros solo nos centramos a veces en la ofensa. ¿Cómo le devuelvo? ¿Cómo le hago sentir mal? ¿Cómo le respondo? Tenemos que aprender de Cristo, a ser mansos, a ser humildes. Miren, yo quisiera que tú pienses en esto. Nuestro Señor Jesús. Dice Filipenses que dejó su trono, ocultó su divinidad y se hizo hombre, tan hombre como nosotros. Y en este mundo creció y vivió rodeado de ataques, de tentaciones. Fue tentado en todo, dice Pablo. De toda forma fue atacado. Es más, lidió con personas duras, los mismos dirigentes del pueblo de Israel, los que tenían que darle la bienvenida, difíciles. Y también un grupo muy especial, sus discípulos. ¿A cuántos de nosotros los discípulos nos hubieran colmado la paciencia? Isaías 53 nos enseña que Cristo cargó nuestras dolencias, nuestra maldad. Cristo cargó los pecados del mundo. Pero a pesar de todo esto, jamás observamos a un Cristo ansioso, estresado, iracundo, quejándose, criticando. Jamás vemos a un Cristo en nuestra situación. ¿Por qué? Porque Él era manso, humilde, porque dependía del Padre y Él aceptó ese yugo. Aquí estoy, Señor, voy a servir, voy a ver, ayudar, voy a preocuparme por los demás. Por eso Cristo no estaba como nosotros quejándose, no estaba como nosotros a la defensiva. Porque Él nos dice bien claro, yo soy manso y soy humilde. Querido amigo, ¿tú crees que Dios puede hacer lo mismo contigo? ¿Tú crees que Dios puede hacer lo mismo con nosotros? Yo te animo a que pongas en práctica la lección que hemos estudiado. Después de todo, queremos encontrar ese descanso, ese alivio en nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Radio Iglesia Net.